Buenos días, son las 8 en punto, daremos inicio a nuestra sesión del día de hoy, la cual lleva por título Artritis idiopática juvenil y artritis reumatoide. En esta sesión fui asesorada por la doctora Marisela Hernández Robles. Las enfermedades reumáticas son un grupo de enfermedades que constituyen un gran reto para todos los médicos que se encuentran en el primer nivel de atención primaria, y en la gran mayoría de las ocasiones estas enfermedades suelen ser subdiagnosticadas. La artritis idiopática juvenil es la enfermedad reumatológica crónica más común durante la infancia y es una de las principales causas de discapacidad durante la etapa pediátrica. Según la ILAR, la define como la tumefacción o limitación al movimiento de una articulación que se acompaña además de calor, dolor, eritema, de etiología desconocida que inicia antes de los 16 años de edad y persiste por al menos durante 6 semanas. Esta enfermedad se suele acompañar de elevación de los reactantes de fase aguda. La artritis idiopática juvenil tiene una incidencia a nivel global que va de 0.82 a 22.6 por cada 100,000 niños al año, mientras que la prevalencia es de 7 a 401 por cada 100,000 niños. La disparidad entre estas cifras es grande debido a que depende mucho tanto de los criterios que se utilizan al realizar el diagnóstico, del tipo de artritis idiopática juvenil que se estudie, así como de la etnia o zona geográfica en la cual se realiza el estudio sobre esta patología. Pero podríamos decir que en términos generales, la oligoartritis es el subtipo de artritis idiopática juvenil más común, encontrándose en el 40-50% de los casos, seguida por la poliartritis, que se encuentra entre el 25 y el 30%, y en tercer lugar, la artritis idiopática juvenil sistémica, que se encuentra entre el 5 y el 15% de los casos. Esta tiene un pico de incidencia entre el primer y el tercer año de edad y un segundo pico entre el octavo y 10º año. Se encuentra de igual forma en ambos géneros, tanto en niños como en niñas, aunque hay algunos subtipos que tienen cierta predilección por algunos géneros. Como lo mencionaba previamente, el subtipo o la prevalencia de esta enfermedad va a variar dependiendo de la zona geográfica que se estudie. En aquellos países occidentales podemos observar que el subtipo más común es la oligoartritis, mientras que en Asia la más común es la artritis sistémica, en donde también se encuentra, por obviedad, el principal lugar en donde la complicación más mortal y más grave de esta, que es el síndrome de activación de macrófagos, se encuentra con una alta prevalencia. En Sudáfrica, Costa Rica, India y Nueva Zelanda podemos observar que el subtipo más común es la poliartritis con factor reumatoide negativa, puesto que la poliartritis con factor reumatoide positiva afortunadamente es el subtipo menos común a nivel mundial, y este podría ser la contraparte de la artritis reumatoide que se presenta en los adultos. En cuanto a la predisposición de género, como mencionaba, tanto el subtipo oligoarticular como la poliarticular se puede observar sobre todo en el género femenino. En la India, en México y en Canadá, el subtipo más común es la artritis relacionada con entesitis. En nuestro país, sobre todo, se encuentra esta asociada a lo que es el HLA-B27, el cual, como sabemos, se encuentra también en algunas otras espondiloartropatías, como la espondilitis anquilosante. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, existen diferentes teorías que tratan de explicar cuál es la etiología que va a desencadenar esta enfermedad. Tenemos tres que son las que más auge se les ha dado. En primer lugar, tenemos la que es secundaria a algún agente infeccioso. Tras la infección viral o bacteriana se inicia una respuesta hacia la enfermedad, una respuesta proinflamatoria exagerada, que no solamente va a terminar con la infección, sino también va a comenzar a ocasionar daños en el individuo. Se tiene esta teoría puesto que se ha observado que en algunos estudios tiene un patrón estacional en donde se asocian sobre todo con infecciones del tracto gastrointestinal y de las vías respiratorias altas. Por otra parte, tenemos una respuesta inmunitaria inadaptativa defectuosa, en donde tras algún estímulo del entorno, ya sea algo infeccioso, algún agente infeccioso o algo propio del huésped, aparezca una respuesta inmunitaria innata exagerada
exagerada, en donde hay una liberación de citocinas proinflamatorias que atraigan a las células inmunitarias innatas, se monte una respuesta inmunitaria innata que posteriormente va a progresar a una respuesta inmunitaria adaptativa, y es así como esta respuesta anómala va a desencadenar cada uno de los subtipos de la enfermedad. Finalmente, las alteraciones genéticas que tienen mucho que ver con el punto anterior nos habla de que hay diferentes polimorfismos que van a ocasionar una exageración en la producción de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 10, el factor inhibidor de la migración de macrófagos y la interleucina 1. Todo esto va a desencadenar que se monte una respuesta tipo TH1, TH17, la cual con una respuesta T reguladora baja, lo cual va a condicionar esta enfermedad. Las tres teorías comparten que como tal se habla acerca de un individuo genéticamente susceptible que se interactúa con estos virus, estas bacterias, se va a montar una respuesta inmunitaria defectuosa y finalmente se va a desencadenar en las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad. Uno de los estudios más grandes que se ha realizado a nivel mundial es el estudio EPOCA, el cual tuvo como objetivo tratar de encontrar el papel potencial de la variabilidad fenotípica en cada uno de los pacientes que se encontraban en diferentes regiones. En este estudio se concentraron un total de pacientes de 124 centros distribuidos en 55 países, en donde podemos observar que nuestro país formó parte, y se trató de investigar si había algunas características epidemiológicas comunes o genéticas en estos pacientes. No se pudo hallar alguna asociación, pero se encontró algo muy importante en esto, y es que dependiendo del nivel socioeconómico en donde el paciente se encuentra, en donde esté su entorno, va a ser la evolución del paciente. Aquellos que no respondan al tratamiento modificador de la enfermedad y que requieran algún otro tipo de medicamento biológico, pero que no tengan la disponibilidad de adquirir pues van a ser aquellos que evolucionen con una forma más precaria o con un peor pronóstico, puesto que pues no se va a lograr la remisión de la enfermedad. La fisiopatología de esta entonces nos habla que vamos a tener una respuesta inmunitaria innata defectuosa, en donde hay una liberación masiva de citocinas, sobre todo factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, que van a quimioatraer a monocitos, macrófagos, neutrófagos, los van a activar, los van a traer al sitio de activación, que además algunas otras de estas citocinas son capaces de activar el complemento, y esto nos va a desencadenar una respuesta inmunitaria innata exagerada. Las citocinas, sobre todo el interferón gamma, la interleucina 1, van a ser capaces de activar a los linfocitos tipo TH1. Además que, como ya lo mencionaba, hay una respuesta reguladora deficiente, lo cual se va a desencadenar en también una respuesta inmunitaria adaptativa defectuosa. Se habla acerca de que estos pacientes también pueden generar o producir autoanticuerpos, aunque el papel exacto de estos aún no se logra identificar, a diferencia de lo que es otra enfermedad reumática como el lupus eritematoso sistémico. Todas estas condiciones y alteraciones inmunitarias nos van a traer que en las articulaciones vamos a observar hipertrofia de vellosidades e hiperplasia con hiperemia y edema en el tejido sinovial, lo cual, cuando no reciben los pacientes el tratamiento adecuado, nos van a llevar a las deformaciones que van a conllevar un problema para los pacientes. En este se puede observar que, sobre todo en la AIJ, en el subtipo AIJ sistémico, la principal afectación es la de la respuesta inmunitaria innata, en donde podemos observar que tras la presentación o el reconocimiento de patrones moleculares asociados al daño o a patógenos, estos van a ser captados por el receptor tipo TOL, sobre todo el receptor tipo TOL4, que se encuentra presente en la membrana celular. Además de algunas, estas partículas pueden ser también presentadas o reconocidas a nivel endógeno de la célula. Bueno, pues una vez que existe esta interacción, va a haber una activación de lo que es MYD88, el cual va a ser capaz de activar y ocasionar que haya una migración de lo que es el factor nuclear kappa beta. Una vez que migra hacia el núcleo, va a ocasionar que haya una producción de interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, factor estimulante de colonia de macrófagos, interleucina 1 e interleucina 18. Cuando estas citocinas
tienen contacto con los tejidos, así como con algunos órganos, van a ocasionar los síntomas o manifestaciones clínicas en el paciente. Cuando tienen interacción con las células del endotelio vascular, va a haber una mayor migración o una mayor producción de factor tisular, va a incrementar la permeabilidad vascular, sobre todo por las citocinas, la interleucina 1. Gracias al factor de necrosis tumoral alfa, hay un mayor reclutamiento leucocitario. A nivel leucocitario de hipotálamo, va tras la interacción con interleucina 6 e interleucina 1 y en menor medida con factor de necrosis tumoral alfa, va a ocasionarse la generación de fiebre en el paciente. En el hígado, tras tener interacción con estas citocinas, va a incrementar la producción de proteínas de fase aguda. Y a nivel de médula ósea va a ocasionar que haya un incremento en la producción y generación de los progenitores mieloides, los cuales van a ocasionar que haya una mayor cantidad de monocitos, macrófagos, neutrófilos a nivel circulante. Y también hay una elevación de las plaquetas. A nivel de líquido sinovial, tanto los cambios que hay en las células endoteliales vasculares como la misma respuesta y células inmunitarias innatas van a ocasionar inflamación sinovial importante que se van a manifestar en el paciente con el dolor, eritema y la inmovilidad cuando este edema va avanzando. Los monocitos y los neutrófilos son capaces de producir lo que es la proteína S100. Tanto esta proteína como la interleucina 1 y la interleucina 18 pueden por sí solas no requerir de la presentación de los patrones moleculares asociados a patógenos, sino que la producción y la interacción de estas citocinas puede generar que haya una activación del factor nuclear kappa beta que va a producir la generación de estas citocinas. Es un círculo de retroalimentación positiva en la cual pues tras haber una mayor cantidad de estas citocinas, va a generarse una mayor cantidad, vaya la redundancia, de estas mismas citocinas. Algo especial ocurre en lo que son las proteínas S100A y S100A9, cuando la interleucina 1B activa tanto a los neutrófilos como monocitos, estos son capaces de producir ambas proteínas, las cuales forman un complejo y por sí solas, además de interactuar con estos receptores, también son capaces de interactuar con el receptor tipo TOL4, el cual nuevamente, como lo menciono, pueden activar por sí solo el factor nuclear kappa beta, produciendo nuevamente esta producción de citocinas, con lo cual va a perpetuar la inflamación, lo cual va a condicionar que esto de un estado agudo pase a cronificarse. Existen ciertos puntos específicos que tienen algunas diferencias en cuanto a los subtipos de AIJ. En particular, la AIJ sistémica, podemos observar que aquí el mayor defecto inmunitario es la respuesta inmunitaria innata, en donde sobre todo hay un incremento en la producción y liberación de citocinas, interleucina 1, 6, 18, las proteínas S100 que mencionaba previamente, las cuales son capaces de activar sobre todo los monocitos, macrófagos, osteoclastos cuando llegan a lo que es el hueso, y se va a ocasionar así la fagocitosis que va a darnos el daño a nivel de la cápsula sinovial. Ahora, en cuanto a la AIJ oligoarticular, poliarticular y la artritis relacionada a entesitis y psoriásica, estas tienen una respuesta inmunitaria adaptativa que predomina sobre la respuesta inmunitaria innata. Aquí podemos observar que el mayor problema en la AIJ oligoarticular y poliarticular es la interacción con los linfocitos TCD4 cooperadores, que son capaces de estimular tanto los linfocitos TH1 como TH17, que van a liberar la producción de interleucina 7, interferón gamma, que van a montar así la respuesta inmunitaria adaptativa que va a ocasionar el daño. Mientras que en la AIJ relacionada a entesitis y psoriásica hay una mayor activación de los linfocitos TCD8 que van a activarse y producir el factor de necrosis tumoral alfa. Es importante conocer estas características y qué mediador interactúa en la etiopatogenia de la enfermedad, puesto que el tratamiento dirigido o
más específico va a ir dirigido para tratar estos objetivos, que vendría siendo en el caso de la AIJ sistémica, el tratamiento de elección en este caso, pues es tocilizumab, que iría a afectar, a disminuir la producción de lo que es la interleucina 6, mientras que en la AIJ relacionada a entesitis o psoriásica, vamos a optar por algún anticuerpo que vaya dirigido hacia el factor de necrosis tumoral alfa o algún otro biológico como Etarnecet. Bueno, en cuanto a los subtipos que he mencionado ya previamente de la artritis idiopática juvenil, en el 2001 en Edmonton, la ILAR se dio a la tarea de clasificar la artritis idiopática juvenil, identificando características clínicas de laboratorio, así como la evolución de los pacientes en los 6 meses posteriores a la sospecha diagnóstica, para así poder dar un tratamiento más dirigido hacia cada uno de los grupos de esta artritis idiopática juvenil. Podemos observar que son 7 los grupos que se clasificaron según la ILAR. En primer lugar tenemos la artritis idiopática, la artritis sistémica, la poliartritis con factor reumatoide positivo, la poliartritis con factor reumatoide negativo, ambas tienen una afectación de 5 o más articulaciones, la oligoartritis, que se caracteriza por una afección de solamente 1 hasta 4 articulaciones afectadas, y la artritis psoriásica, que precisamente como su nombre lo indica, se relaciona con la presencia de psoriasis en el paciente. La artritis relacionada con entesitis, pues vamos a observar, además de la artritis, la presencia de entesitis en el paciente, y la artritis indiferenciada, que es aquella que pues no puede ser clasificado en un solo tipo de artritis, o que en su defecto cumple con más de uno de los criterios de esta. En términos generales, estos 7 subtipos se caracterizan porque todos tienen afección de la articulación, en donde se puede observar limitación en la amplitud del movimiento, incremento en la sensibilidad, dolor al realizar movimiento y la presencia de calor, ya que hay edema intraarticular que va a ocasionar estos síntomas en el paciente. Se debe de indagar bien acerca de cómo se presenta la artropatía en el paciente para poder así hacer una diferenciación entre la artropatía mecánica a la inflamatoria, ya que en esta los síntomas pueden ser un poco más sutiles cuando se presenta de forma aguda y se manifiesta como rigidez matutina. Cuando hay una afectación de las extremidades inferiores, pues pueden presentar problemas en la deambulación los pacientes, tienden a tener mayor fatigibilidad y hay un empeoramiento en la calidad del sueño, puesto que el paciente presenta el dolor al moverse, al movilizarse. Es importante que nosotros tengamos en cuenta, en consideración, que los pacientes presentan inflamación continua, lo cual puede originar que haya un cierre rápido y prematuro del cartílago del crecimiento, lo cual va a ocasionar acortamiento óseo, lo cual va a repercutir en el paciente cuando llegue a la etapa adulta. En cuanto a las manifestaciones clínicas más frecuentes, sin importar el subtipo, podemos observar que cuando hay un debut de la enfermedad, hasta en el 98% de los casos, se puede observar la presencia de fiebre, siendo esta más característica de la AIJ sistémica, pero de igual forma hay reportes de casos en donde se ha encontrado en pacientes con poliartritis, artritis relacionada a entesitis. La artritis se encuentra en el momento del debut hasta en el 88% de los casos. Se puede observar un rash asalmonalado que está presente al momento de que el paciente presenta los cuadros febriles, y este es más característico de lo que es la AIJ sistémica. Y también se puede observar linfadenopatías hasta en el 31% de los casos. Comenzando con el primer subtipo, tenemos a la AIJ sistémica. Esta afortunadamente solamente se encuentra entre el 10 y el 20% de los casos. Se encuentra en cualquier edad y es igual tanto en hombres como en mujeres. Se suele ver una afección poliarticular simétrica.
Se caracteriza por cambios destructivos tempranos en la articulación, la presencia de anquilosis en la columna cervical, lo cual se va a traducir en mialgias y dolor lumbar importante en el paciente, y también puede haber afección de las muñecas y la parte media del pie. El patrón, las articulaciones que se ven más afectadas son rodilla, muñeca, tobillo, columna cervical y cadera. Como lo mencionaba, estos pacientes en su gran mayoría presentan una fiebre que tiene un patrón típico, es una fiebre intermitente en donde se llegan a presentar hasta 2 picos al día durante por lo menos 2 semanas, y durante los episodios febriles los pacientes suelen presentar un rash evanescente de predominio en tórax y proximal a las extremidades, además de presentar fenómeno de Koffner positivo. También pueden llegar a presentar los pacientes serositis, linfadenopatías, hepato y esplenomegalia. Las complicaciones en estos pacientes suelen ser fatales. Es el que tiene una mayor tasa de mortalidad, morbimortalidad, siendo la más grave y la que más nos preocupa el síndrome de activación de macrófagos o linfohistocitosis. Otra complicación no tan común en esta, pero que se ha observado, es la amiloidosis, osteoporosis, la presencia de pericarditis, como esta paciente, la cual ya tenía el diagnóstico de artritis idiopática juvenil sistémica, pero al momento de realizar el cambio de tratamiento, pues llegó a presentar pericarditis, en donde se puede observar en el ecocardiograma la presencia de derrame pericárdico, en el cual se ve en la flecha. En estos pacientes podemos observar en los paraclínicos elevación de los reactantes de fase aguda, velocidad de sedimentación globular, incremento en la proteína amiloide, en la proteína C reactiva, y de forma característica es la presencia tan exagerada de trombocitosis en los pacientes. También pueden llegar a presentar leucocitosis, incremento en los neutrófilos, predominio de neutrófilos. Ellos pueden presentar anemia. La anemia se presenta en todos los subtipos de AIJ, pero en este es más marcada, pues es multifactorial. Y en estos pacientes suelen tener incremento en la ferritina. Algo de que tenemos que tener en consideración son los niveles de estos reactantes, de estos paraclínicos, y si su elevación se presenta de forma aguda. Pues si estos se presentan de un día a otro y la fiebre ha cambiado de patrón, mostrándose persistente, tenemos que sospechar de forma presente de la presencia del síndrome de activación de macrófagos en estos pacientes, los cuales requieren del tratamiento de forma oportuna, de forma rápida. En cuanto a los criterios de inclusión, en estos pacientes podemos observar que pues tienen que tener una afección, como ya lo mencionaba, de una o más articulaciones, acompañada de fiebre durante por lo menos 2 semanas de duración, y además de las siguientes manifestaciones, una o más de las siguientes, que es la erupción característica, adenopatías, hepatoesplenomegalia o derrames serosos, siendo los más comunes los que se encuentran a nivel pericárdico, y ahí se encuentran en menos cantidad, son menos comunes, la ascitis. Y en cuanto a los criterios de exclusión, aquellos pacientes que tengan antecedente de psoriasis o antecedente de algún familiar con psoriasis, se debe descartar AIJ sistémica, no se trata de esta. Pacientes varones con HLA-B27 positivo, después de los 6 años de edad, pues más bien tendríamos que pensar en otro subtipo, la presencia de alguna de las espondiloartropatías o factor reumatoide positivo, tenemos que pensar más bien en otro subtipo. Algo que se ha visto, un biomarcador característico de esto, son la presencia de las proteínas S100A12 del subtipo de la proteína S100, que es la calprotectina, y también la presencia de interleucina 18 son característicos de este subtipo. En esta imagen podemos ver una articulación de un paciente con diagnóstico de AIJ sistémica, el cual pues no respondió de forma adecuada al tratamiento, y en este ya pues se alcanzan a ver cambios graves crónicos de la enfermedad, en donde ya no se observa no se observa el espacio interauricular, se ve una fusión de las articulaciones, y ya se comienza a ver también erosión en el hueso. Siguiendo con nuestro siguiente subtipo, tenemos la poliartritis con factor reumatoide positiva. Esta se presenta afortunadamente solo en el 15% de los casos. Es más común su aparición, su debut a los 10 años de edad, y se presenta sobre todo en mujeres. Como ya lo mencionaba,
es la contraparte de la artritis reumatoide en el adulto, de ahí que tenga ciertas características idénticas como el género femenino, pues la presencia del factor reumatoide. En esta pues se observa una afección de igual o más de 5 articulaciones, siendo las más afectadas las articulaciones grandes, como sobre todo rodilla, muñecas, codo, tobillos, y pequeñas articulaciones, sobre todo metacarpofalángicas, interfalángicas, y en manos y en pies. El patrón de estas es simétrico, bilateral. Cuando existe afectación de la cadera durante los primeros 2 años del diagnóstico de esta enfermedad, suele ser de mal pronóstico. Y en estos pacientes también hay una afección importante de lo que es las articulaciones presentes en la columna cervical y temporomandibular, lo cual va a incapacitar o va a ocasionar que el paciente pues no pueda alimentarse de forma correcta. Esta es una enfermedad de curso progresivo agresivo. Los pacientes tienen pobre ganancia ponderal, como pueden ver en la imagen de la izquierda, y suelen tener nódulos y vasculitis. Los nódulos, como ya sabemos, es una manifestación tardía tanto de la artritis reumatoide como de la poliartritis con factor reumatoide positivo, y de hecho el tratamiento en las últimas guías va dirigido a que los pacientes no lleguen a presentar este tipo de manifestación extraarticular. Ahora, en estos podemos observar dentro de los criterios de inclusión la presencia de 5 o más articulaciones afectadas, en donde el factor reumatoide se encuentra positivo en 2 determinaciones con un intervalo de tiempo entre cada determinación de por lo menos 3 meses. Y los biomarcadores que se han encontrado con una mayor asociación en estos son los mismos que en la artritis reumatoide, HLA-DR4, DRB1, 0401. En cuanto a la poliartritis con factor reumatoide negativa, esta se encuentra en el 20% de los casos, se presenta entre los 8 y 12 años de edad, tiene la misma prevalencia en ambos géneros, y en esta podemos observar que se encuentran más de 5 o más articulaciones afectadas. En esta también las que más se suelen afectar son las que en codo, hombros, manos y rodillas. El patrón es simétrico, bilateral, y las manifestaciones clínicas podemos observar como en la imagen de la izquierda, los pacientes también suelen tener pobre ganancia de peso y crecimiento. Esta es el subtipo más heterogéneo, puesto que tiene 3 subtipos distintos. En primer lugar, tenemos un subtipo en el cual las articulaciones que se ven afectadas no hay un avance de estas, es decir, solamente se afectan 5 o 6 y estos persisten durante toda la enfermedad y tienen una resolución rápida. En segundo lugar, tenemos el subtipo en el cual hay una progresión de la enfermedad, cada vez hay una mayor afectación de más articulaciones. Y finalmente el tercer subtipo, en donde se le llama el subtipo seco, en donde hay una menor edema en las articulaciones, pero estas se ven con un mayor daño erosivo, por lo cual hay una mayor limitación en las articulaciones. En estos pacientes, la uveitis anterior se suele presentar del 5 al 10% de los casos. Es importante mencionar que en tanto la poliartritis con factor reumatoide positivo como negativo, esta uveitis suele ser asintomática. Ya cuando le da síntomas al paciente, pues ya presentan cambios degenerativos importantes. En los hallazgos paraclínicos podemos observar factor reumatoide negativo y incremento en la velocidad de sedimentación globular. Estos pacientes, los criterios de inclusión son la presencia de más de 5 articulaciones afectadas y pues el factor reumatoide negativo. El biomarcador que se suele observar es HLA-DRB1-0801. En la imagen de la derecha podemos observar una paciente que lamentablemente de forma tardía se le realizó el diagnóstico de queratopatía, la cual además resultó resistente al tratamiento y posteriormente la paciente tuvo pérdida de la agudeza visual de forma importante. La siguiente es la oligoartritis, que se presenta hasta en el 40% de los casos, recordando es la más común a nivel mundial, sobre todo en los países del occidente. Se presenta antes de los 8 años de edad, predomina en las mujeres y la articulación más afectada suele ser la rodilla. Esta le sigue lo que es los tobillos, suele ser asimétrica. Cuando en el momento del debut hay una afectación de 2 o más articulaciones, 4, puede ser un factor de mal pronóstico a futuro. Las manifestaciones clínicas
extraarticulares más importantes son la iriodactilitis indolora, la cual si no requiere el tratamiento adecuado, pues puede evolucionar a una pérdida de la agudeza visual. En estos pacientes se suelen encontrar anticuerpos antinucleares positivos hasta en el 50 al 70% de los casos, 50-70, y este es de mal pronóstico. Los criterios de inclusión de este, pues es la presencia de persistencia de más de 4, la afección de menos de 4 articulaciones, como ya lo mencionaba, puede ser persistente, es decir, ser menos de 4 y no evolucionar durante por lo menos 6 meses o ir evolucionando durante los siguientes 6 meses. Incluso hay algunas cortes en donde se maneja si realmente se trata de una oligoartritis o es una poliartritis que tuvo un inicio insidioso, pero pues estas son cuestiones que se debaten todavía en nuestras fechas. Algunos biomarcadores que se han visto en este subtipo de IJ es HLDR21, 1104 y DR8. Como lo mencionaba, tanto la oligoartritis como la poliartritis requiere una monitorización constante por parte del oftalmólogo, puesto que todos tienen riesgo de presentar alguna alteración a este nivel. Algunos tienen afección baja, por lo cual tienen que tener un control anual. Aquellos que tienen un riesgo moderado tienen que ser vistos cada 6 meses por el oftalmólogo. Y finalmente, aquellos con riesgo alto, sobre todo con oligopoliartritis menores de 6 años de edad, tienen que ser vistos cada 3-4 meses por el oftalmólogo para recibir el tratamiento adecuado. Nuestro siguiente subtipo es la artritis psoriásica, se encuentra hasta en el 10% de los casos. La edad de inicio de esta artropatía es entre los 7 y los 11 años. Y la psoriasis suele aparecer de forma más tardía hasta los 9 y 13 años de edad. Esta es más común en las mujeres con una relación 2.6 por cada hombre afectado. Las articulaciones suelen ser afectadas, suelen ser oligoarticulares con un patrón asimétrico en donde se ve una mayor afectación de las rodillas, las articulaciones interfalángicas, las muñecas, los codos, la cadera y la columna cervical. De hecho, la presencia de la afectación de la cadera y la columna cervical son de mal pronóstico y en la gran mayoría de los casos estas suelen persistir durante la etapa adulta y ocasionar serios problemas en los pacientes. Las manifestaciones clínicas, además de la artropatía que se observa, son la presencia de picaduras unguiales que se pueden observar en la imagen, erupción psoriásica como la que se observa en la imagen de la izquierda superior, en la cual puede ser de 3 tipos, vulgar, como en esta, como podemos observar a nivel de la rodilla, tanto lateral como en la parte anterior, y también puede ser pustulosa o gutata. Y en estos también se suele observar de forma importante uveitis anterior, por lo que tienen que ser vistos por el oftalmólogo. También se puede observar dactilitis, como en la imagen de la izquierda, la inferior, en donde se observa edema en lo que es el segundo dedo del pie derecho. También se le conoce como dedos en salchicha. Y estos pacientes suelen debutar con el síndrome de Sapop, que es sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteoitis, además de osteomielitis crónica multifactorial recurrente. En estos pacientes se ha observado anticuerpos antinucleares positivos del 30 al 60%, factor reumatoide negativo, y la presencia de estos anticuerpos suele ser de mal pronóstico. Los criterios de inclusión para estos es la presencia de artritis y psoriasis o artritis más 2 de los siguientes signos o características, que son dactilitis, pocillos unguiales, como vemos en la lámina unguial de este paciente, y psoriasis en algún familiar de primer grado. Los biomarcadores que se suelen observar en estos pacientes son HLA-DRB1 01, DQA1 0101 y HLA-DQB105. La siguiente es la artritis relacionada a entesitis, que como ya lo decía, es la más común en nuestra población, en los mexicanos. Esta es más común en los hombres, se presenta hasta en el 10% de los casos, sobre todo en los 8 y 12 años de edad. Las articulaciones afectadas pueden tener 2 patrones, tanto oligoarticular como poliarticular. La que tiene un peor pronóstico pues es la poliarticular, la cual suele persistir hasta la etapa adulta en el 50-70% de los casos. Las articulaciones más afectadas suelen ser la rodilla, las extremidades inferiores, rodilla, tobillos o tarsos. Y en ocasiones, como ya lo decía, puede ser poliarticular y en estos casos afecta pequeñas y grandes articulaciones por igual.
Suele ser asimétrica, la presencia de más de una articulación afectada es de mal pronóstico. En estos, pues, lo característico es la asociación con entesitis, en donde vamos a observar dolor en el sitio de dolor, edema y eritema, en el sitio de inserción de ligamentos, de fascias o de la cápsula articular. Y también podemos observar en ellos dactilitis, sacroileitis, úlceras orales. Y estos pacientes pues presentan HLA-B27 positivo, factor reumatoide positivo y anticuerpos nucleares negativos. Como ya decía, se suele observar sobre todo en la población mexicana y el HLA-DRB1008 y el MP2A es el que se observa con mayor frecuencia en nuestra población. Los criterios de inclusión para esto son la presencia de artritis y entesitis o artritis más la presencia de dos de los siguientes signos, que son dolor en la articulación sacroiliaca. En esta imagen podemos observar es una imagen de una secuencia T1 en la resonancia magnética, donde se puede observar inflamación activa en la unión sacroiliaca que se va a manifestar en el dolor en el paciente. En estos también se observa la presencia de HLA-B27 positivo, suele iniciar en varones mayores de 6 años de edad y tienen presencia de uveitis anterior aguda sintomático. Estos pacientes sí suelen llegar a presentar síntomas o a manifestar síntomas, y también se puede asociar con alguna de las otras espondiloartropatías, como espondiloartritis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, sacroileitis, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Reiter, uveitis anterior aguda tanto en el paciente como en algún familiar de primer grado. La última es la artritis indiferenciada. Ya mencionaba que esta pues no va a cumplir con los criterios de ninguna categoría, o en su defecto va a cumplir con más de una categoría, por lo cual existe esta categoría específica. En cuanto al diagnóstico, gracias a los avances en la medicina, cada vez tenemos estudios que nos confieren una mayor precisión diagnóstica y pronóstica, tanto de laboratorio, imagenología. El uso de la resonancia magnética nos permite ver los cambios tempranos, a diferencia de que antes solamente por las radiografías convencionales se veían los cambios ya tardíos. El ultrasonido nos permite ver el edema y la afectación, además de realizar algunos procedimientos. Y finalmente la histopatología, sobre todo por el líquido articular que pudiese obtenerse en la artrocentesis. Sin embargo, a pesar de todos estos estudios y a los avances de la medicina, hasta la fecha no existe algún examen de laboratorio que pueda sustituir una correcta anamnesis, un adecuado interrogatorio y una exploración física, que va a ser lo que nos determine el diagnóstico en el paciente siguiendo los criterios del ILAR que mencionaba ya previamente. La evaluación sistematizada, descartando la presencia de alguna otra manifestación, este es un diagnóstico de exclusión. Una vez que se descartan todas las causas que pudiesen originarnos esta artropatía o los síntomas del paciente, es cuando entonces vamos a catalogar al paciente con AIJ y qué subtipo de esta tiene. Entonces podemos observar en este algoritmo, cuando tenemos un paciente con sospecha de AIJ, se debe siempre de descartar en primer lugar la presencia de alguna infección, enfermedades hematológicas neoplásicas, leucemia, la presencia de enfermedades metabólicas como mucopolisacaridosis o la artropatía en la diabetes mellitus tipo 1, trastornos osteoarticulares no inflamatorios y algunas otras enfermedades del tejido conectivo como es el lupus eritematoso sistémico. Para realizar esto debemos de solicitar biometría hemática con bioquímica básica, donde se incluya el perfil hepático renal y reactantes de fase aguda. Se deben de realizar estudios microbiológicos para determinar la presencia de infecciones, estudios inmunológicos en donde se determina la presencia de autoanticuerpos, y en caso de que se tenga a la mano, pues también realizar HLA-B27, sobre todo en varones mayores de 6 años de edad, que tengan síntomas afines a la artritis relacionada a entesitis. También sería recomendable realizar ecografía en los pacientes pediátricos, sobre todo para poder realizar una artrocentesis guiada por eco, que nos va a permitir realizar un estudio microbiológico y un estudio citológico del líquido que se encuentra afectado en esta articulación. Todos aquellos pacientes deben de ser enviados con el reumatólogo pediatra, quien debe de valorar, vigilar al paciente durante por lo menos 6 semanas para finalmente dar el diagnóstico de artritis idiopática juvenil.
Es muy importante la obtención de este líquido sinovial, pues nos va a permitir tanto de forma visual sospechar si nuestro paciente tiene o no AIJ. En la imagen A podemos observar pues un líquido articular sinovial de características normales, se ve claro, brilloso, a diferencia de la imagen que se encuentra en medio, en donde se puede observar turbio, con presencia de incluso sangre. Y en la imagen B es un líquido típico de un paciente con AIJ sistémica, en donde se puede observar el color amarillo por las proteínas que se encuentran a este nivel, se ve opalescente, se alcanza a percibir un poco una baja viscosidad. Este líquido suele presentar un recuento de leucocitosis elevado de 40 a 100,000, en donde hay una prevalencia hasta el 50% de polimorfonucleares. Los diagnósticos diferenciales que debemos de tomar en cuenta son, como ya mencionaba, la presencia de infección tanto por bacterias. En nuestra población la más común es la tuberculosis, seguido por virus, micobacterias, enfermedad de Lyme. Aquellos pacientes en donde se llegue a determinar la presencia de artritis infecciosa por esta, pues ya sabemos que se tiene que descartar alguna otra enfermedad, alguna otra inmunodeficiencia primaria. Otro diagnóstico diferencial son las artritis reactivas en pacientes que presentan una infección gastrointestinal o de vías respiratorias altas y 4 a 6 semanas posteriores llegan a presentar estas manifestaciones. Se tiene que descartar cuando hay una infección por estos agentes etiológicos. Enfermedades hematológicas, sobre todo leucemia, linfoma, hemofilia y drepanocitosis. En aquellos pacientes que dentro del interrogatorio refieren a algún golpe y posterior a esto presentan el edema, calor, dolor de la movilización en la articulación, pues más bien nos podría hacer sospechar en algún otro trastorno como hemofilia. Y enfermedades neoplásicas como histiocytosis o neuroblastoma también deben de ser descartadas. Enfermedades del tejido conectivo, sobre todo el lupus eritematoso sistémico en las mujeres que tienen además alteraciones cutáneas o alguna otra alteración asociada a esta. Trastornos no articulares como epifisiolisis, como presenta este paciente, que pueden disminuir la movilidad y posteriormente darnos el resto de manifestaciones. Enfermedades metabólicas como mucopolisacaridosis, por lo que se debe de realizar una adecuada exploración de pies a cabeza, tratando de buscar características fenotípicas que nos permitan encasillar a nuestros pacientes. Para eso se tiene que realizar una evaluación sistematizada, donde en primer lugar tenemos que buscar manifestaciones sistémicas: fiebre, astenia, dinamia, irritabilidad, presencia de adenopatías, hepato o esplenomegalia. La presencia de artritis debe de buscarse cuántas articulaciones están afectadas, si son grandes, pequeñas, simétricas, asimétricas, cuáles solo presentan dolor, cuáles tumefacción y cuáles además presentan limitación al movimiento. Se debe realizar una evaluación por una escala análoga acerca de la afectación tanto por padres y niños como por el médico. En todos los pacientes se tiene que realizar una exploración oftalmológica con lámpara de hendidura para descartar la presencia de uveitis activa, y se deben de realizar estudios de laboratorio para ver qué tantos órganos se encuentran afectados y la respuesta inflamatoria afectada que se encuentra en el paciente. Disponemos de algunas técnicas de imagen que nos permiten evaluar el daño estructural en estos pacientes. En primer lugar, tenemos la radiografía convencional, que es la que pues, se utilizan desde hace muchos años, en donde se observan hallazgos tardíos en los pacientes. La ecografía nos permite detectar con una mayor sensibilidad la presencia de edema y algunos otros componentes presentes en la cápsula sinovial, hipertrofia de la sinovia y la presencia de derrame articular. Este es un paciente con diagnóstico de poliartritis, el cual tenía afectación, es poco común, de lo que es la articulación del hombro. Se ve aquí la unión de la acromio y clavícula y se alcanza a percibir la presencia de edema. Finalmente, la resonancia magnética es un estudio de imagen que se ha introducido en los últimos años, en donde se pueden detectar de forma precoz los cambios inflamatorios, sobre todo en la secuencia tipo T1. Dentro de las complicaciones, el más temido es el síndrome de activación de macrófagos. Este se desarrolla en el debut de la enfermedad, en recaídas secundarias a infecciones o al momento de realizar cambios en el tratamiento del paciente.
Se suele presentar sobre todo en la AIJ sistémica, pero hay casos reportados de pacientes con poliartritis u oligoartritis que de forma anecdótica llegaron a presentar esta complicación. Dentro de la fisiopatología se desconoce lo que ocasiona realmente esta enfermedad, pero se habla de un componente genético y que va a ocasionar que haya una excesiva activación y proliferación tanto de linfocitos T como macrófagos, que va a originarnos precisamente estas manifestaciones clínicas. El diagnóstico no es sencillo debido a que los pacientes con AIJ sistémica, sobre todo, pueden llegar a presentar estos síntomas y estas alteraciones paraclínicas, pero existen algunos criterios que nos van a permitir orientarnos hacia realizar un diagnóstico oportuno de esta enfermedad. Tenemos que un paciente febril en el que se sospecha con AIJ sistémica o ya tenga el diagnóstico de AIJ sistémica y que tenga una elevación abrupta de ferritina más de 684 y más dos de los siguientes, que es plaquetas menos de 181, alteración de las enzimas hepáticas, elevación de los triglicéridos y elevación de triglicéridos, debemos nosotros de sospechar en esta, y en todo se tiene que realizar aspirado de médula ósea para tratar de encontrar la presencia de macrófagos fagocitando precisamente. Sin embargo, no en todos los casos se puede llegar a determinar la presencia de este estudio. Alguna otra complicación que se observa con relativa frecuencia es la presencia de amiloidosis, sobre todo en la poliartritis con factor reumatoide positivo, miocarditis, sobre todo en la AIJ sistémica, y afectación hepática o alteración renal por el uso de inmunosupresores, además de que estos mismos medicamentos pueden condicionar la presencia de infecciones por la inmunosupresión que se logra conseguir en los pacientes para tratar de controlar la enfermedad, además de la toxicidad a nivel hepática que estos pueden ocasionar. El tratamiento en los pacientes es multidisciplinario. Tenemos que contar con la ayuda de rehabilitadores, ortopedistas, oftalmólogos, nutriólogos, psicólogos y reumatólogos, cuyo objetivo principal es tanto frenar la inflamación, la actividad de la enfermedad, lograr la remisión y, si no se logra conseguir esto, por lo menos aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de los que se encuentran en su entorno. Algunos otros participantes del personal médico que pueden necesitarse en el tratamiento de estos pacientes son inmunólogos, maxilofacial, en el caso de que haya una afección de la articulación temporomandibular, nefrólogos cuando hay una afectación importante del daño renal, y infectólogos cuando hay algún proceso infeccioso en el paciente. El tratamiento, existen guías acerca del tratamiento de cada uno de los subtipos. A manera de resumen, podemos observar que en todo paciente que se tenga una sospecha de AIJ sistémica, de inicio se tienen que dar antiinflamatorios no esteroideos por 1 o 2 meses para aliviar la sintomatología del paciente. En el segundo escalón podemos observar los corticosteroides, los cuales incluso son considerados un puente para que el tercer escalón, que son los fármacos modificadores de la enfermedad, llegue a tener efecto. Estos son los medicamentos que realmente, como su nombre lo indican, modifican la enfermedad, la respuesta inmunitaria innata y adaptativa en el paciente. En aquellos que no respondan, se pueden ver beneficiados tanto de dar algún otro fármaco, es decir, 2 fármacos combinados, o dar un fármaco y un biológico, o un biológico, dependiendo de cada paciente. El tratamiento es de por sí individualizado. En cuanto a los AINE, podemos observar que son los de primera elección, como ya mencionaba. Estos, pues tenemos que tener cuidado con los efectos adversos, tanto a nivel renal como gastrointestinal, por lo que no deben de ser dados por más de 1 o 2 meses. Los que más se han estudiado en pediatría son el ibuprofeno, el naproxeno y la indometacina. Los glucocorticoides se pueden administrar vía oral, intravenoso e intraarticular. La administración intraarticular se prefiere sobre todo en aquellos pacientes con afectación oligoarticular, en donde el efecto adverso más común que podemos observar es atrofia del sitio de inserción o infección que puede ser inoculada al aplicar el medicamento. El esteroide que más se ha utilizado es la triamcinolona, y como ya mencionaba, este es un puente que se da para los pacientes o en caso de brotes. Los medicamentos modificadores de la enfermedad, el de elección es el metrotexata,
cuya dosis va a variar dependiendo de los pacientes, pero es importante considerar que dado el mecanismo de acción de estos, todos los pacientes deben de ser suplementados con ácido fólico y el efecto inicia hasta la tercera semana y su máxima efectividad es hasta el tercer mes, por lo que si el paciente no logra una remisión de la enfermedad en el tercer mes, tiene que considerarse el cambiar de medicamento. En cuanto a los biológicos, tenemos inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, etanercept es el que más se utiliza, adalimumab, golimumab, antiinterleucina 1, antiinterleucina 6 y factor antilinfocito T, los cuales pues van a tener como objetivo disminuir la producción de citocinas clásicas que van a ocasionar la respuesta inmunitaria innata que posteriormente va a montar la respuesta inmunitaria adaptativa. Continuando con el siguiente tema, tenemos la artritis reumatoide. Esta es la poliartritis simétrica de las articulaciones pequeñas en manos, pies, más común en la etapa adulta. Va a conducir a la destrucción irreversible de las articulaciones cuando no se da el tratamiento oportuno y nos puede condicionar una morbilidad significativa con la discapacidad tanto para el paciente como costos importantes para la sociedad. Tiene una prevalencia de 0.3 a 1.2% en la población. La incidencia es de 6 a 10 casos al año por cada 100,000 habitantes. Es una enfermedad como cosmopolita, afecta a todo el mundo. La prevalencia es menor en el medio rural, la razón no se sabe, y hay un pico de incidencia entre la cuarta y quinta década de la vida. Es más común en mujeres con una relación 2.5 a 1 y como ya lo mencionaba, es la enfermedad inflamatoria reumatológica crónica más común. Existen algunos factores de riesgo que se han asociado para que los pacientes lleguen a presentar esta, en donde tenemos también las infecciones, sobre todo por Porphyromonas gingivalis, Prevotella copri, virus Epstein-Barr, y también algunas virus o bacterias que ocasionen neumonía en el paciente. Tanto las infecciones como la presencia del tabaquismo van a ocasionar que el paciente tenga una mayor producción de lo que son las proteínas citrulinadas, y al haber una mayor cantidad de estas proteínas, puede haber una mayor interacción de estas con las células inmunitarias innatas, lo cual puede favorecer que haya una presentación de estas y posteriormente se monte una respuesta inmunitaria adaptativa. Este es el por qué se asocian las infecciones y el tabaquismo. Algunos otros factores de riesgo son la exposición al sílice, el género femenino y afectaciones que van a ocasionar que haya una alteración en la respuesta inmunitaria innata o adaptativa con una posterior liberación de citocinas que van a desencadenar una respuesta proinflamatoria importante. En estos pacientes, como ya lo mencionaba, realmente se desconoce qué es lo que la va a iniciar, pero se sabe que se monta una respuesta inmunitaria exagerada que va a originar daño, apoptosis en el tejido, y esto va a amplificar la respuesta inmunitaria y posteriormente pues se va a cronificar. En esta lámina se puede observar de forma gráfica cuál es la fisiopatología de la enfermedad, en donde tenemos una célula presentadora de antígeno que tiene interacción ya sea con moléculas o patrones asociados al daño o algún otro patrón asociado a patógenos. Tiene interacción esta gracias al complejo mayor de histocompatibilidad con los linfocitos T vírgenes. Tras la liberación de ciertas citocinas hay una diferenciación de los linfocitos T vírgenes hacia linfocitos TH1, TH17, los cuales van a ocasionar que, por un lado, haya una activación de los linfocitos B que van a generar la producción de anticuerpos anticitrulina, los cuales van a tener dos acciones. Por una parte, van a viajar hacia el líquido, hacia la sangre, en donde van a tener interacción con el receptor presente en los macrófagos que va a activar a estas células. Por otra parte, estos anticuerpos pueden formar complejos que van a activar el complemento, montándose así una respuesta inmunitaria innata importante. Los macrófagos ya activados van a llegar hacia el hueso, en donde se van a diferenciar hacia osteoclastos, se van a activar y van a ocasionar el daño. Es así como se origina el daño en estos pacientes. Ahora, por otra parte, el mismo linfocito T puede, cuando es un linfocito T
H17 puede activar de forma directa al macrófago, originándose así una respuesta inmunitaria citotóxica, el cual se va a diferenciar hacia osteoclastos y va a dañar así lo que vendría siendo la cápsula articular. Se han realizado diferentes estudios tratando de encontrar qué es lo que va a determinar la gravedad o respuesta al tratamiento. Se conocen los factores de riesgo, el género femenino, el tabaquismo, la obesidad o el embarazo. Se han determinado algunos factores genéticos. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce el por qué algunos pacientes tienen manifestaciones clínicas más graves y una peor respuesta al tratamiento. Esto es bastante heterogéneo. Algunas de las moléculas que más se han estudiado, los antígenos que más se han estudiado son HLA-R4, en donde se ha visto que tanto en modelos muridos como en el ser humano, tras haber una interacción con aquellos factores de riesgo, estos pueden originar pues una respuesta inflamatoria importante a nivel articular. Por otra parte, se ha visto que el HLA-DRB10402, que se asocia al pénfigo vulgar en los pacientes con artritis reumatoide, tiene protección frente a esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas articulares son afectación de 5 o más articulaciones simétricas, tanto de articulaciones comunes como son metacarpofalángicas, interfalángicas, proximales, metatarsofalángicas, y también puede haber afectación de hombros, rodillas, tobillos, y las exacerbaciones pueden generar dolor, calor, rubor, edema en el paciente. Las alteraciones que podemos observar en el paciente, podemos observar de forma temprana estrechamiento en el espacio articular, erosiones óseas cuando esta progresa, cuando persiste la enfermedad y no se da el tratamiento o no responde de forma adecuada al tratamiento, ya se comienzan a observar subluxaciones en los pacientes, y algo que afortunadamente en nuestros días ya no es tan común, se suele observar subluxación y cambios múltiples deformativos en el paciente. Las manifestaciones extraarticulares van a estar dadas por la liberación de citocinas, interleucina 1 y 6, como ya lo mencionaba, origina fiebre en el paciente. Los autoanticuerpos pueden originar la presencia de fibrosis, disminución de intercambio a nivel pulmonar, derrame pleural. La manifestación más grave en estos pacientes son la pericarditis, que de hecho es la más mortal en ellos, y la presencia de alteración hepática, tanto por el tratamiento que recibe como por la respuesta inflamatoria. A nivel de la piel, en estos pacientes de forma tardía se suele observar la presencia de nódulos reumatoideos, los cuales están conformados por macrófagos, linfocitos y tejido necrótico. En estos pacientes es común encontrar alteraciones en la presión arterial por la presencia de ateromas y de algunas otras manifestaciones y alteraciones cardiológicas que mencionaba previamente. Lamentablemente no existen criterios diagnósticos, pero sí que clasifiquen a los pacientes. Todos aquellos que se sospeche que tengan artritis reumatoide deben de realizarse estos criterios que fueron propuestos en el 2010, tanto por la ACR como por la ULAR, y aquellos pacientes que tengan una puntuación mayor de 6 deben de ser catalogados como artritis reumatoide y deben de iniciar tratamiento de forma oportuna. Es importante mencionar que los anticuerpos pueden precedir el diagnóstico de la enfermedad 1 o 10 años previos a que se comiencen a presentar las manifestaciones clínicas. Entonces tenemos este algoritmo en donde tenemos un paciente con sospecha clínica de artritis reumatoide. Se deben de realizar paraclínicos para determinar el alcance de la enfermedad y la determinación de anticuerpos como factor reumatoide, anticuerpos anticitrulina, y estudios de imagen si es que están disponibles y si el paciente llega a presentar algún síntoma cardíaco o algún otro síntoma. Estos pacientes, una vez que se diagnostique artritis reumatoide, se deben de educar, se debe de explicar el porqué del tratamiento y los efectos adversos, que es la principal causa de por qué lo llegan a abandonar. Se debe de dar un espacio de 3 a 4 meses en los pacientes para saber si es que respondieron o no al tratamiento, y en caso de que no, pues modificar este tratamiento. En todos los pacientes se tiene que realizar una valoración inicial y de seguimiento buscando afectación hepática, renal, biometría hemática, serología, tanto la determinación de hepatitis B, C, evidencia de enfermedad pulmonar, enfermedad hepática. Si es que consumen alcohol, lo deben de abandonar y descartar la presencia de embarazo.
En todos los pacientes se inicia con algún fármaco modificador de la enfermedad, de elección el metrotexato y prednisona como puente para que alcance a tener efecto el metrotexato. En caso de que el paciente presente intolerancia hasta se puede ver beneficiado con leflunomida o sulfasalacina. Si el paciente llega a remitir la enfermedad, se tiene que continuar con su seguimiento. En caso de que el paciente no remita, se tiene que cambiar de estrategia, ya sea combinar con algún otro fármaco modificador de la enfermedad o agregar un biológico según la disponibilidad y las características clínicas del paciente. Tenemos diferentes medicamentos que han sido utilizados para el tratamiento de esta patología. Lamentablemente, pues no tenemos tiempo para hablar de cada uno de ellos, pero sí hay algo que tenemos que llevarnos en mente, pues que el de elección es el metrotexate y siempre debe de ser acompañado de la administración de ácido fólico por el mecanismo de acción que este tiene. Todos los pacientes deben de ser valorados de forma continua, tratando de buscar tanto la afectación articular. Para esto disponemos de diferentes aplicaciones en donde se determina la actividad por DAS28. Este es muy práctico, puesto que además de poder registrarlos en modo de texto, también se puede observar de forma gráfica la afectación de los pacientes y se tiene que valorar el estado del paciente, tanto en lo que llega a analizar el paciente como lo que el paciente refiere. Todos aquellos pacientes que tienen una buena respuesta, pues se puede disminuir el medicamento, se puede modificar y en aquellos que no respuestan de forma adecuada, pues se tienen que incrementar más medicamentos y las valoraciones pues tienen que ser a corto plazo en estos pacientes. El pronóstico se ha visto un peor pronóstico en aquellos pacientes con un nivel socioeconómico y educacional bajo, tanto porque no tienen un contacto con el medicamento que requieren, no lo pueden conseguir, o porque una vez que presentan los efectos adversos no logran comprender que a pesar de esos tienen que continuar con el medicamento, por lo cual se asocia esto a un peor pronóstico. La comunicación, como en todas las patologías, es la base para que haya un adecuado apego, además de que pues se tenga el medicamento. Algunas complicaciones que se han observado en estos pacientes son osteoporosis, infecciones por los medicamentos o por el propio estado del paciente, la insuficiencia cardíaca, el cáncer en algunos pacientes que se ha relacionado con que tienen el consumo de algunos o a la administración, mejor dicho, de algunos biológicos. Sin embargo, esto todavía existe, hacen falta más estudios en donde se determine si predispone o no a la presencia de cáncer, sobre todo el cáncer de tiroides. La enfermedad arterial periférica son complicaciones comunes en estos pacientes por los cuales tienen que tener una monitorización continua. Como conclusiones, las enfermedades reumáticas son un serio problema a nivel mundial, tanto en la cuestión económica como social en el paciente por los altos costos y complicaciones que implican estas. La detección oportuna, gracias a los nuevos estudios que van surgiendo día a día, nos permite dar un tratamiento adecuado a los pacientes, lo cual va a favorecer un mejor pronóstico. Sin embargo, aún hacen falta más estudios en donde se logre determinar el componente genético que pueda modificar la respuesta al tratamiento en cada uno de los subtipos de la enfermedad, tanto de la AIJ como lo que es la artritis reumatoide, puesto que es muy heterogénea esta enfermedad y a pesar de que se conocen las manifestaciones clínicas, cada vez se sabe más acerca de la fisiopatología, todavía hacen falta algunas piezas que nos puedan ayudar más a poder dar el tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Por mi parte es todo.